Hoy, viernes, como decía, viernes 16 de octubre del 2020, como Fundación Ilia Rosario, es un nuevo gusto encontrarlos a ustedes en esta nueva realidad que debe ser virtual. Ya va a llegar el momento, en cualquier momento, lo más deseado es el contacto de nuevo entre nosotros, y nos vamos a desquitar de buena manera. Pero hoy lo tenemos al profesor Carlos Alejandro Sebey. El profesor Sebey es docente, especialista en educación, y nos va a hablar dentro del ciclo que esta fundación ha organizado conjuntamente con el profesor Sebey del sistema educativo argentino. La parte que va de la reforma universitaria de 1918 a la dictadura de 1976 en la Argentina. Carlos Sebey está en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, gracias amigos, amigas, es un gusto volver a estar en este encuentro cada 15 días. Este es el tercero, nos quedan 2 más. Vamos a llegar hasta este tiempo de la pandemia con algunas reflexiones, que por otra parte algunos ya he escuchado en algún encuentro puntual que ha estado. La idea es atravesar este análisis con una herramienta de intervención que yo denomino en 3 palabras: movilidad social ascendente, porque me parece que eso nos permite distinguir entre en los diferentes tiempos históricos cuando una medida ayuda a la democratización de la sociedad y cuando una medida no ayuda. Así que sin más trámites voy a compartir pantalla. Y ustedes me van a decir si ya está en sus pantallas. Ahí hay un Emiliano que está pidiendo entrar, porque me aparece en mi pantallita. Muy bien, como de costumbre está mi correo electrónico por cualquier duda y mi número de teléfono, estoy disponible. Vamos al tema de hoy, que es de la reforma universitaria de 1918 hasta la dictadura de 1976. En realidad es un lapso histórico bastante complejo, donde se dan diferentes circunstancias, ¿no? Avances y retrocesos en materia educativa, que es lo que vamos a tratar de reflejar. Vamos a cortar en la dictadura del 76 y el próximo encuentro empezaremos con algunos de los instrumentos que utilizó la dictadura del 76 para correr la frontera de la guerra ideológica de aquel tiempo y ponerla dentro de las escuelas. Gracias a un aporte de un amigo inspector que tiene archivado algún material, ya jubilado, voy a compartir este material en el próximo encuentro. ¿Qué es la reforma universitaria? Cuando yo empecé a militar en Santa Fe allá por el año 68, se me decía que la reforma universitaria estaba fuertemente influenciada por la Revolución Rusa del 17, por la Mexicana del 18 y por la República del Weimar. Y acá hay algunas cosas que, digamos, desde el punto de vista, es cierto que el mundo se estaba globalizando, pero no es menos cierto que no estaba tan globalizado. Esta idea de colocar fuera del país la explicación de la reforma a mí me ha hecho ruido durante todo este tiempo y, en mi opinión, hay algunas explicaciones que están vinculadas con el desarrollo socioeconómico de la Argentina,
y con las cosas que ocurrieron antes de 1918 en la Argentina, que permitieron esta construcción sociopolítica de la reforma universitaria a partir precisamente de esa construcción sociopolítica previa. Y esto es lo que quería recordarles. Los pasos previos a la reforma universitaria son el pronunciamiento de Urquiza, la puesta en vigencia de la Constitución Nacional de 1853, las presidencias fundacionales de Mitre Sarmiento y del ciudadano Avellaneda, la solución de las cuestiones de la cuestión capital con la fundación de la Ciudad de La Plata y la fundación de los partidos políticos de la Argentina moderna. El radicalismo, el socialismo, las distintas vertientes conservadoras liberales son previos a la aparición de la reforma universitaria. Y yo quiero destacar aquí que muchos radicales que fundaron el partido no tenían nada que ver con el radicalismo. El radicalismo existió a partir de 1890 y muchas de las decisiones que facilitaron la construcción de la Argentina de aquel tiempo son previas a 1890. En realidad la revolución radical de 1890 es un intento de conseguir algo que para mí no es menor, que es el paso de la república formal, con un sistema electoral muy limitado, a una democracia efectivamente representativa, al menos con el voto de los varones, que son los primeros que votan en la Argentina. La batalla cultural con que se concretó el gobernar es poblar, es decir, no hay reforma universitaria sin ley de 1420, sin la ley de matrimonio civil y la registración pública del nacimiento, la muerte y el matrimonio, y sin ley Sáenz Peña. ¿Por qué estas tres cosas? Porque la ley 1420 contribuye a generar un imaginario nacional a partir de la lectoescritura en las escuelas públicas, que aparecen con fuerza en aquel tiempo histórico. La ley de matrimonio civil brinda un espacio igualitario a nuestros bisabuelos protestantes, judíos, católicos, musulmanes, que habían venido a la América, y la ley Sáenz Peña reconoce el derecho al voto del ciudadano masculino con carácter obligatorio después de haberse producido la llamada ley Riccieri, es decir, de haber configurado el padrón nacional. De modo que estas tres condiciones son generadoras de ese espacio sociopolítico en el que la reforma universitaria fue apareciendo. ¿Cómo era la universidad hasta 1918? Y estaba atada al pasado. Se desconocían los avances científicos, se congelaban los profesores y los saberes y se arrastraba la educación medieval, latín y religión. Estas situaciones se daban particularmente en la ciudad de Córdoba. Para que tengamos una idea, en la República Argentina, a fin del siglo XIX, solo había 3 universidades. La histórica de Córdoba, que había sido fundada en el tiempo de la colonia y que había estado bajo la égida de los jesuitas hasta que estos fueron expulsados. La de la ciudad de Buenos Aires, que fue fundada por allá por 1800, en la década de 1820, su primer decano fue el Dean Sáenz, si no recuerdo mal, y después la Universidad Nacional de La Plata, que es una fundación finisecular sobre la base de lo que había sido la Universidad Provincial que había fundado Dardo Rocha como parte del proceso de la construcción de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que era Córdoba. Cuando uno dice estaba atada al pasado, en realidad lo que quiere significar es que resistía los avances científicos, es decir, estaba anquilosada en las ciencias físico-químicas, matemáticas, y fuertemente atada a un pasado teocéntrico en la explicación de las construcciones jurídicas y políticas. No había facultad de ciencia política como la que hay en Rosario, había, o de ciencias sociales en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA, pero había solamente, la política entraba por el lado de la carrera del derecho. Y había formatos, particularmente en Córdoba, muy vinculados con ese pasado colonial, con ese estilo de conducción absolutamente vertical, y con la continuidad de los profesores sine die. Ya no existía el máximo de los 75 años, las cátedras no se renovaban, las cátedras pertenecían al que estaba sentado y no había sangre joven entrando, salvo la que cooptaba la misma cátedra, y por lo tanto todos los conocimientos estaban absolutamente anquilosados. Ese proceso socioeconómico que
se produce con la inmigración, con el gobernar el poblar, con la irrupción de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, generan una masa de población que empieza a protagonizar un fenómeno muy claro de movilidad social ascendente, es decir, de sectores sociales que se subían verticalmente en la escala de las aspiraciones y posibilidades de que la sociedad brindaba en una Argentina que efectivamente repartía posibilidades de sociedad, de movilidad social ascendente fuera del contexto del sistema educativo, y que en realidad eso reflejaba sobre la posibilidad de que el sistema educativo creciera. Aclaremos que ya estaban creados los bachilleratos nacionales del tiempo de Mitre, que habían aparecido de Pellegrini en adelante las primeras carreras de perito mercantil, aquel Pellegrini que le completó el mandato a Juárez Selman en ocasión de las consecuencias de la Revolución del 90. Las propuestas de los muchachos de Córdoba hicieron un congreso nacional del que participaron delegaciones de casi todas las universidades existentes, todas públicas porque no había privadas, y además entre las públicas estaban algunas provinciales, como es el caso de Santa Fe, que fue primera universidad provincial, y hoy el querido amigo Ricardo Fecia se ocupó de recordar esta fecha en particular en su posteo de Facebook. Y a partir de ese Congreso Nacional Universitario nace la Federación Universitaria Argentina, se produce la toma del Rectorado de Córdoba, se intenta tirar la vieja estatua del obispo Trejo, que era el que simbolizaba ahí en el Colegio Monserrate, en la ciudad de Córdoba, y se intenta producir un cambio. Hubo algún momento de duda en el gobierno de Irigoyen, pero finalmente la presencia del ministro de Educación Salinas y la decisión del propio Irigoyen avanzaron con la idea de la reforma universitaria, que entre otras cosas quería cambiar las reglas de juego dentro de la universidad de aquel tiempo histórico. Y así, como consecuencia directa e inmediata de la reforma universitaria, de los hechos de Córdoba, se produce la creación de la Universidad Nacional del Litoral sobre la base de aquella universidad provincial preexistente, y lo mismo con la Universidad Nacional de Tucumán, que uno podría decir son las hijas inmediatas de la reforma universitaria. Se produjo la apertura de la aplicación de las propuestas del movimiento reformista. ¿Y cuáles eran las propuestas de ese cambio? Autonomía y cogobierno, no me voy a detener demasiado en este tema, de los claustros, y los claustros eran 3 en el 18 y en algunas universidades nacionales hoy son 4 porque cogobiernan también en determinadas cuestiones los no docentes de la universidad. La extensión universitaria, que es la idea de que la universidad devuelva en el afuera toda la capacidad instalada que va construyendo con sus saberes. La renovación de las cátedras, entendido por esto la periodicidad, es decir, que cada tanto la cátedra debe someterse a un proceso de concurso, que debe ser público por oposición y de antecedentes. La cátedra libre como una figura de cátedra, si ustedes quieren, en el viejo concepto de la cátedra paralela, que aparece con un docente más nuevo, más joven, más actualizado, que ofrece otros contenidos para las materias que le corresponde dictar, y que en realidad terminan generando el vaciamiento por decantación de las viejas cátedras que estaban sostenidas en el tiempo en saberes anquilosados. Y aparece una nueva definición pedagógica, que es el maestro ama enseñando. Esto está clarito en el texto del manifiesto liminar. Es como que hay un avance desde el punto de vista de que la letra ya no entra más con sangre, por decirlo de alguna manera. La vieja escuela sostenía que la letra con sangre entra, y los castigos corporales eran parte de ese proceso, y en la universidad todos los que estaban en el movimiento reformista habían pasado por esa escuela caracterizada por marcos bastante rígidos, y la idea del maestro que ama enseñando es una de las herencias más importantes del movimiento reformista del 18.
Para tener en cuenta, tengamos presente que en aquel tiempo histórico la ley 1420 seguía vigente, el sistema educativo nacional no existía como tal, aunque contaba con escuelas propias, bachilleratos, peritos mercantiles, las viejas escuelas normales de maestros, y el nivel superior universitario no existía. ¿Qué quiero decir con que no existía? No había institutos superiores del profesorado en el final del siglo XIX, principio del XX. El Instituto del Joaquín B. González, que es el paradigmático ejemplo de instituto de formación de profesores, aparece un tiempo después. Y con relación a la ley 1420, me parece importante, que es la que ya lo tratamos en un encuentro anterior, me parece importante destacar la afirmación del presidente Irigoyen: las luchas religiosas que dividieron a la humanidad pertenecen ya a una época remota, y renovar esa discusión podría parecer inusitado. En ese estilo rebuscado que tenía Irigoyen para decir las cosas, lo que nos dice claramente: no volvamos para atrás. No rediscutamos la laicidad, no rediscutamos la gratuidad, porque en realidad estas son conquistas que están consolidadas o que debemos consolidar, y efectivamente durante la presidencia de Irigoyen creció exponencialmente la matrícula de las escuelas primarias. Las pocas secundarias nacionales estaban en las principales localidades, particularmente en las capitales de provincia. No tenía la extensión de la educación secundaria que tiene hoy en día. Tampoco estaba prescrita la obligatoriedad de la educación secundaria. Y por otra parte, estaba vigente ya la ley Lainez, que permitía al Estado Nacional concurrir cuando las provincias, por razones presupuestarias, no difundían con intensidad el ideario de la ley 1420, y esto le permitió a muchas provincias contar con escuelas nacionales de la llamada ley Lainez, que se crearon en diferentes localidades donde había o un exceso de demanda que no satisfecha por las escuelas provinciales, o lisa y llanamente ausencia de establecimiento educativo, como puede haber ocurrido en los territorios nacionales. Recordemos que estamos hablando de una nación argentina con 14 provincias, las provincias fundacionales del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, y suscriptoras, excepto Buenos Aires, de la Constitución de 1853 en Santa Fe, aunque después Buenos Aires, a partir de 1860, se incorpora plenamente después de la reforma constitucional y del reconocimiento de algunos derechos. Es el viejo pacto de San José de Flores, que entre otras cosas le garantiza a la provincia de Buenos Aires contar con su propio banco provincial, el viejo Banco Provincia, que había sido fundado por Martín Rodríguez y por Rivadavia ya por la década de 1820. Este proceso de la reforma universitaria transita en paralelo con la presidencia de Irigoyen, la presidencia de Alvear y la segunda presidencia de Irigoyen, hasta que se produce la ruptura del orden constitucional con el golpe del 30. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia caracterización, pero uno podría coincidir que es de un contenido corporativo inspirado en modelos en ascenso en Europa. Intentó la restauración colonial y comenzó abominando de los partidos políticos, en particular del radicalismo. Luego echó a mano al fraude electoral después de la derrota del 5 de abril del 31 en la provincia de Buenos Aires, cuando la fórmula Pueyrredón Guido le ganó a los conservadores, y a partir de ahí no más elecciones abiertas, libres, y manejo del resultado electoral. Esto incluía quemar las urnas si era necesario, o tirarlos, como ocurrió en mi pueblo, desde las barrancas de San Nicolás al Río, tirar las urnas para que no se reflejara el resultado electoral. Ese golpe del 30 tiene algunos impactos sobre la materia educativa. El presidente del Consejo Nacional de Educación, Octavio Pico, formuló declaraciones en contra de la escuela sin Dios, y el Congreso Eucarístico Nacional Internacional, celebrado en Buenos Aires, al que vino el que después fue el Papa Pío XII,
En 1934 movilizó a civiles y militares en torno de las consignas de la Iglesia y fortaleció la prédica antilaicista. Así, entre 1936 y 1937 se sancionaron leyes, decretos o resoluciones que implantaron la enseñanza de la religión católica en 9 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Es decir, se produjo claramente un retroceso con relación a aquella afirmación que habíamos hecho de Hipólito Yrigoyen de el tema de las diferencias religiosas están superadas, no deberían, demasiada sangre se derramó en Europa para que nosotros volvamos para atrás en esta cuestión. Llegamos al golpe del 43, el gobierno militar surgido del golpe del 4 de junio del 43, que tenía por finalidad, según su proclama, acercar a los niños a la doctrina de Jesucristo y educar a la juventud en el respeto de Dios, dictó el último día de ese año, con el país bajo estado de sitio, el decreto ley 18411. Su primer artículo disponía: en todas las escuelas públicas de enseñanza primaria, postprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la religión católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. En cuanto a los docentes que deberían impartirle, serían designados por el gobierno, lo que significa que serían pagados, debiendo recaer los nombramientos en personas autorizadas por la autoridad eclesiástica. Es decir, el Estado delegaba a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la facultad de designar a esos docentes que iban a dar la materia de religión católica. Y yo quiero compartir con ustedes una anécdota que me transmitió verbalmente quien fuera ministro de Educación del gobierno de Alfonsín, Jorge Sábato. Jorge Sábato es originario de Rojas, como todos los sábatos, y a él le tocó la primaria en Rojas, en el tiempo que estaba vigente esta disposición de la dictadura del golpe del 43. Esa disposición significaba que él todos los días que había religión católica se tenía que quedar en el patio junto con la judía del pueblo, que tampoco recibía obviamente religión católica. Con lo que en realidad la discriminación por contenido religioso en la Argentina no es nueva, y el concepto general de discriminación, digamos, si hoy lo vemos desde todos los paradigmas de la integración social que se manifiestan en el sistema educativo, en los diseños curriculares que están vigentes, en realidad esta experiencia es, digamos, claramente discriminatoria y debería, si hubiera habido y nadie en aquel tiempo, habría sido seguro motivo de intervención directa del INADI, porque se trata de una discriminación fuerte y grosera. El responsable directo, vamos a poner las cosas en su lugar, el decreto fue redactado por el ministro de Educación, el conocido nazi-fascista Gustavo Martínez Ubería, quien se inspiró en la encíclica del Papa Pío XI, Divini Sirius Magistri, uno de cuyos párrafos afirma que es necesario que toda la enseñanza y toda la organización de la escuela, maestros, programas y libros, estén imbuidos de espíritu cristiano bajo la dirección y vigilancia materna de la Iglesia Católica. Obviamente que estamos hablando de la Iglesia Católica, no estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni del Templo Evangelista de la Vuelta de Casa. Estamos hablando de la ICAR, como generalmente se la conoce. Esto implica el comienzo del proceso de la deslaicización. Esta es una palabra que no existe, pero yo admito, pero me parece muy útil, de la deslaicización de la escuela pública. Y llegamos a las consecuencias del gobierno de la Revolución del 43, que fue la instauración por el voto popular del entonces coronel Perón, que en campaña afirmó: como el pueblo argentino, por mayoría abrumadora, quiere para sus hijos enseñanza religiosa, que ya estaba vigente, he de mantenerla y acrecentarla con el mayor empeño. El 29 de agosto de 1946, la Comisión de Negocio Constitucional del Senado produjo un despacho en el que recomendaba ratificar más de 1 millar de esos decretos, ratificación por ley, cosa prudente, porque los decretos de los gobiernos de facto son decretos leyes, carecen de la intervención de los 3 poderes, del poder legislativo centralmente, entre los cuales estaba el de implantación de la enseñanza religiosa. Ese mismo día se trató sobre tablas y se aprobó. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, donde si bien el peronismo era mayoría, no todos sus representantes parecían dispuestos a votar de buen grado
a favor de la enseñanza religiosa. En conocimiento de esa situación, el propio Perón concurrió al bloque para convencer a sus miembros de la necesidad de aprobar ese decreto, en la que se considera la primera manifestación de lobby presidencial directo en el Congreso de la Nación. La ley se aprobó y la religión católica quedó consolidada por ley en la República Argentina, por ley votada por el Parlamento, no por ley. Se perfeccionó lo que se inició con la Revolución del 43. Así surgió la Ley 12.978 de Enseñanza Católica, que se promulgó el 29 de abril de 1947 y rigió hasta mayo de 1955, antes de la llamada Revolución Libertadora de septiembre, cuando a raíz y en medio de la creciente confrontación entre el gobierno peronista y la Iglesia, fue derogada por el Congreso. Es decir, fue el segundo gobierno del ya general Perón el que dejó sin efecto la educación religiosa que había convalidado algunos años antes. Como que en realidad uno puede sacar la conclusión que quiera. A mí me suena muy sintomático esto de que primero la pongo y después la saco, según cómo, y esto lo digo yo, según cómo me van las relaciones con los muchachos de la iglesia, ¿no? Creo que ya había habido la detención de algunos obispos, la cosa estaba bastante caldeada, y es el tiempo histórico en el que, con una llamada ley ómnibus, se aprueba por primera vez en la Argentina el divorcio vincular. Estuvo muy vigente por muy poco tiempo ese divorcio vincular, permitió a muy pocas personas que ya estaban separadas contraer matrimonio, y también fue dejado sin efecto en su momento cuando se produce la Revolución del 55. No tenemos divorcio vincular hasta real, vincular con opción de nuevo matrimonio, hasta la sanción de la ley en el tiempo de Alfonsín. Un rosarino, Ricardo Terrile, tuvo bastante que ver con esa iniciativa, y con su trabajo en diputados impulsó fuertemente lo del divorcio vincular. Me parece que digamos, es un indicador de cómo se manejaban algunos temas en aquel tiempo histórico. Por el otro lado, los compañeros del peronismo, particularmente las nuevas cohortes de militancia juvenil, hacen un fuerte hincapié en que la universidad es gratuita a partir del peronismo. Y en realidad, desde el punto de vista estrictamente formal, es cierto que el decreto 29337 que ustedes tienen en pantalla, del 22 de noviembre de 1949, suspende el cobro de los aranceles universitarios. Y dice textualmente: suspéndese con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios actualmente en vigor. El Ministerio de Educación propondrá la consideración del Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de la fecha del presente decreto, con intervención del Ministerio de Hacienda, las normas a que se ajustará la aplicación del presente decreto. Artículo 2. Por el Ministerio de Educación se procederá a determinar la incidencia que financieramente tenga en cada organismo universitario la medida que se refiere al artículo anterior, debiendo, en el caso de que los menores ingresos por derecho arancelario no puedan ser compensados con los recursos específicamente universitarios, proponer al Ministerio de Hacienda el arbitrio que estime corresponder. El presente decreto fue firmado por los departamentos de Educación y de Hacienda, entre los cuales aparecen las firmas de Ramón Cereijo, que era ministro de Economía, el que hizo la cancha de Racing, para ponerlo en claro. Ahora se llama Estadio General Perón, pero en su tiempo histórico se llamó, esto lo digo porque soy de Racing, va a ser claro, no tiene nada que ver con la educación. Firma Ares, y firma también Oscar Ivanišević, que después va a aparecer en el tiempo histórico de la Argentina en algún momento determinado. Alfredo Gómez Morales, José Barro. Este decreto en realidad suspende los aranceles. Yo recuerdo que cuando me fui de Rosario a Santa Fe, de la Facultad de Derecho, tuve que pagar algunos aranceles para la legalización de los programas de las materias que había aprobado. Si eso es el arancelamiento, digamos, el concepto de arancelamiento en realidad es el pago de una cuota mensual a la tesorería de la universidad o de la facultad según las reglas que se aplican. No tiene que ver con el ejercicio de algunas actividades puntuales, sino que es un pago por estudiar. Yo reconozco que no hay
trabajos, o por lo menos yo no los conozco, trabajos que rastreen universidad por universidad, cómo es este tema del arancel en ese tiempo histórico. ¿Qué estaba arancelado y qué no? Y me parece que esta es una tarea que algunos amigos deberían tomar, tomar el toro por las astas y recorrer los viejos libros de toma de decisiones de los rectorados y de las facultades para ver de qué se trataban los aranceles, porque una cosa es rebajar 5.000 pesos fuertes o 100 pesos fuertes de aquel tiempo por mes, y otra cosa es eliminar el arancel de 1 peso para legalizar el diploma o para legalizar un programa de estudios. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la gratuidad y otra cosa es esto que podría estar dando vuelta. Yo entré en la facultad en el año 68 y la verdad luchábamos contra el arancelamiento, pero pagábamos algunos aranceles. En realidad, para nosotros el arancelamiento era este concepto de una suma mensual a pagar para poder seguir cursando y mantener la regularidad. Viene el golpe del 55, yo no dejo para las preguntas seguramente muchas de las cosas que se están planteando, y comparto con ustedes este texto de una clase del área de educación de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, que no, me parece importante porque no es una facultad sometida a la influencia del reformismo, y uno podría decir que la mayoría de sus docentes están lejos de la concepción del reformismo. Esta es la valoración de una de las clases, que estudian los pibes con relación al golpe del 55. En términos educativos, los cambios de denominación, los cambios curriculares y la eliminación de la simbología peronista del ámbito educativo fueron sus principales medidas. No puede decirse que el periodo 55-57 haya tenido consecuencias directas en términos del flujo de matrícula. ¿Qué quiere decir con eso? Que la revolución del 55 no fue restrictiva a la hora de organizar el sistema educativo. Fue antiperonista, como todos sabemos, porque estaba prohibido el nombre del general, estaba prohibida la simbología, estaba todo ese tiempo histórico que nosotros sabemos, y obviamente hubo cambios curriculares, porque, yo recuerdo el manual de Estrada de 4º grado, que alguna vez tuve en mi primaria. La foto del general y la foto de la compañera Eva estaban en la primera parte del texto, en las primeras páginas, con una hermosa hoja de papel manteca que la tapaba porque eran en colores, y de un papel brilloso, un poco más grueso, pero obviamente que hubo cambios de denominación, cambios curriculares, como consecuencia de la orientación adoctrinadora que había tenido el contenido educativo de aquellos años. Del 55, así como ven, vamos rápido porque si no, no llegamos. A partir del 55, pero fundamentalmente a partir del 57, las universidades nacionales encuentran su etapa de florecimiento, puesto que superan el periodo de confrontación e intervención que caracterizó el gobierno peronista. Debe recordarse que las universidades nacionales estuvieron desde el inicio de la presidencia de Perón identificadas con las fuerzas políticas de oposición. La respuesta del peronismo fue la intervención de las universidades. Dicha intervención significó en algunos casos un freno a procesos de crecimiento académico, de actualización científica, disciplinaria y tecnológica de las universidades, que se mantuvieron al margen de otros procesos de modernización del Estado. Este texto está transcrito también de esa fuente citada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y del 55 al 56, ¿qué tenemos? Tenemos Eudeva, todos hemos abrevado en algún texto de Eudeva. Tenemos Ricieri Frondizi, que lleva a la Universidad de Buenos Aires a niveles muy importantes. Y tenemos lo que el peronismo, las agrupaciones juveniles del peronismo llaman la ida democrática, porque había prácticas democráticas en la universidad, pero no había prácticas democráticas afuera, en tanto estaba proscripto el peronismo. Y aparece un fuerte florecimiento de la investigación universitaria. Esto va a tener que ver con la noche de los bastones largos, la ida de todos los que se fueron, el vaciamiento de una generación de docentes de todos los departamentos, de todas las carreras de las universidades nacionales,
Recordemos que todavía no existía, por ejemplo, no existía la Universidad de Rosario, estamos hablando del 66. La Universidad de Rosario no existía, era la Universidad Nacional del Litoral. Con lo que en realidad recién estaba por aparecer la Universidad Nacional del Sur, que es Bahía Blanca. Obviamente la Universidad del Centro, la Universidad de Luján, la Universidad de Entre Ríos eran inexistentes, son todos parte de un proceso que viene después entre el 66 y el 76, por decirlo rápidamente. En 1958 triunfa la fórmula que encabeza Frondizi, la lectura del acuerdo no verbal, no escrito entre el general y don Arturo corre por cuenta de cada uno, pero no hay ninguna duda que hay una política, un intento de desarrollismo. Se termina, por ejemplo, en San Nicolás se empieza lo que ahora es Techín y que antes era Somisa, y hay un fuerte debate alrededor de la política petrolera, y la verdad que Frondizi tiene está marcado por las ambivalencias políticas, y creo que hay dos ejemplos claros de esa ambivalencia. Por un lado, lo del Che y su entrevista con Frondizi en la famosa reunión de Punta del Este de los presidentes de estados latinoamericanos, y el tema de la laica y la libre, que es en definitiva la discusión de la ley Domingorena y el artículo 28, que genera la fractura del bloque desarrollista. ¿Qué hay detrás del artículo 28? La facultad a las universidades privadas de otorgar títulos habilitantes. Hasta entonces, las pocas universidades privadas que había, los egresados debían revalidar los saberes aprendidos o calificados o reconocidos por la universidad privada en un examen que se hacía en la universidad pública. Y lo mismo pasaba con las pocas escuelas confesionales que había en materia de primaria, de secundaria, y allí se produjo un fuerte conflicto, porque en realidad todo el mundo consideró esto como una traición del frondicismo hacia la histórica línea de la laicidad en la educación. Y allí aparece la figura de Nélida Baigorria, y esto es un homenaje a ella, que fue uno de los que se fue del bloque de la UCRI, fue después funcionaria del presidente Ilía y reeditó su tarea con relación a un plan nacional de alfabetización con el presidente Alfonsín, que le permitió a la Argentina un reconocimiento internacional de la UNESCO por aquel plan nacional de alfabetización. Yo tengo muy buenos recuerdos de ese plan, hubo mucha actividad militante comprometida en la realidad, digamos, no había tanto declamación, había actividad concreta en los barrios, la tasa de analfabetismo era importante, y analfabetismo funcional, ¿no? Ese que se genera por el no uso de la lectoescritura, por el no uso de la capacidad de pensar. Hay un artículo que lee esto desde la universidad privada, que está escrito por Osvaldo Barqui y Ángela Corengia, que son de la Universidad Abierta Interamericana y de la Universidad Austral, que fue redactado en el 2017. Ahí está el sitio web, si a alguno le interesa, después me lo pide por correo electrónico, o lo ponemos en el chat. Este enlace, este trabajo da la otra lectura, por decirlo de alguna manera. Las privadas empiezan a crecer y tienen un particular crecimiento durante la presidencia del hombre de La Rioja, al que yo me abstengo de nombrar. Es allí donde aparece la mayor cantidad de universidades privadas en la historia de la Argentina. El debate central era el otorgamiento de la laica y la libre, el otorgamiento de los títulos universitarios, y hasta entonces se desconocía la validez de los privados. La eliminación del examen de reválida es uno de los objetivos. El cambio de régimen político se sancionó el decreto de 6.403, que estableció la autonomía de las universidades para la designación de los profesores que hasta allí eran designados por el Ejecutivo. Es decir,
La universidad recuperó su autonomía en diciembre del 55 y en ese artículo 28 planteaba la iniciativa, por eso se habla del debate del artículo 28. La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente. Al llegar al decreto de la Junta Consultiva, que era un ámbito de consulta que tenía el entonces presidente Aramburu, recordemos que para esa época ya Lonardi no estaba, algunos partidos políticos exigieron que los diplomas o títulos pasaran por un examen de Estado, por lo cual el artículo 28 quedó congelado hasta que el gobierno de Frondizi reactivó la iniciativa y con la ley 14.557 estableció un nuevo artículo 28 que planteaba la facultad de la iniciativa privada para crear universidades con capacidad para expedir títulos o diplomas académicos, cuya habilitación para el ejercicio profesional debía ser otorgada por el Estado Nacional con exámenes públicos y a cargo de los organismos que designara el Estado Nacional. Este es un primer paso de lo que después se llamó en el debate del rol del Estado en materia educativa y que permeó las discusiones de los 90, el principio de la subsidiariedad. El Estado debe estar donde no están los demás, donde no están los privados. Este es un poco la idea que fuerza, que subyace detrás de la idea, detrás de la conceptualización de que el Estado solo debe dar educación si el privado no lo da. Si el privado tiene una oferta educativa en el medio de un pueblo, hay que dejar la oferta del privado y no hay que competir con él. Ese tiempo de la llamada democracia restringida, con la proscripción del peronismo, el triunfo de don Arturo fue muy importante. Las políticas educativas estuvieron caracterizadas durante la presidencia de don Arturo por un alto porcentaje del presupuesto nacional en materia educativa, el 25%, la relación con las universidades cambió totalmente y el sistema educativo nacional, hubo políticas educativas para las escuelas secundarias normales y empezó a haber la creación de nuevos institutos superiores del profesorado, en paralelo a las escuelas normales para separar la formación docente para primaria de la formación docente para secundaria. El premio Nobel de Química, Luis Leluar, consultado años más tarde, aseguró: la Argentina tuvo una brevísima edad de oro en los artes, la ciencia y la cultura, y fue de 1963 a 1966, nota de Infobae de Rodrigo Esteves Andrade de enero del 2018. Un breve balance de toda la gestión de don Arturo en materia educativa se puede encontrar en este sitio web de la provincia de Córdoba que se llama Comercio y Justicia, que tiene un blog de opinión, el compromiso educacional de don Arturo Ilía, que incluye una valoración positiva de aquel Plan Nacional de Alfabetización al que hacíamos referencia. El golpe del 66, el retroceso, la noche de los bastones largos, la reducción presupuestaria, la famosa reforma Astigueta, la finalización de los magisterios normales y su reemplazo por los profesorados, sus efectos inmediatos. Y el efecto inmediato es que hubo 4 largos años en que no hubo egresados para las escuelas primarias y secundarias, para los docentes, para cubrir cargos docentes, y esto se resintió fuertemente cuando cada vez que volvía la democracia se ampliaba el sistema, no había maestros y por eso entraban los títulos habilitantes, apareció la categoría del título habilitante para reemplazar el título docente. Onganía puso a la Virgen de Luján como patrona de los argentinos, por eso cuando vamos por la ruta tenemos el cartelito, y aparece la teoría de la seguridad nacional, es decir, el tema de la cuestión de la subversión, el tema de la frontera interna, que dejan planteada la cuestión vinculada con lo que después veremos en los 70. Y por supuesto está siempre el problema del peronismo, ¿no? El peronismo estaba proscripto, el general amagaba, el avión negro iba a aterrizar, nunca venía, y desarrollaba estrategias desde aquel tiempo. Hay todo un debate alrededor del rol de Perón con relación al golpe del 66, que cada uno lo valorará según su entender. La reforma Astigueta, me quiero detener en este tema de la reforma Astigueta, que fue rechazada fuertemente por los educadores de aquel tiempo. Las primeras marchas docentes son de aquellos años. ¿Cuál era su esencia? La ralentización de los aprendizajes, para ponerlo en criollo. Demorar que el pibe aprendiera determinadas cosas. Y particularmente eso se puede hacer
en primaria con la lectoescritura. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el primer grado de primaria, se aprendía a hacer redondeles, en el segundo palotes y en el tercero la lectoescritura, con lo que en realidad esto ralentizaba la capacidad del paso de lo que Piaget llama el pensamiento concreto al pensamiento abstracto, que es cuando uno deja de contar con los dedos y pasa a contar con la cabeza, o lee de corrido, digamos. Esta idea no es menor. En ese tiempo la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, no existía como entidad gremial. El gremialismo docente era muy puntual y estaba más vinculado a acciones mutualísticas que a acciones gremiales. Por eso AMSAFE se llama como se llama, Asociación del Magisterio Santafesino, no se llama, no es un gremio, no es la Unión de Trabajadores de la Educación de Santa Fe. La SUTEBA no existía en la provincia de Buenos Aires, existía la Federación de Educadores Bonaerenses, ¿sí? Domingo Faustino Sarmiento. Ya su sola denominación es un indicador de cuál era la experiencia gremial de los docentes de aquel tiempo. Cuando el general vuelve en el 73, empiezan a aparecer lo mismo que estamos viendo ahora, las contradicciones internas. Por un lado, pasamos de Rodolfo Puigros, un hombre de la izquierda, digamos un teórico marxista, del que muchos radicales de aquel tiempo histórico leímos